Bienvenidos a esta tertulia de actualidad de Televaldepeñas, en la que en esta semana van a primar los temas de interés local. También tocaremos un poco la escena nacional, que está desde luego que arde, pero vamos a centrarnos, sobre todo de inicio, en asuntos de interés local. Esta semana preveraniega, el Ayuntamiento de Valdepeñas ha emitido un bando municipal en el que advierte y previene de la obligatoriedad de los propietarios de fincas rústicas en nuestro término municipal, en estas 40.000 hectáreas de término municipal, para que aquellos propietarios de fincas que contengan pozos, norias en uso o sin uso, vienen obligados a cercarlas o, en su caso, a sellarlas. ¿Para qué? Pues para prevenir cualquier tipo de accidente, bien de animales, bien de seres humanos. Nos acompaña en esta tertulia, para hablar de este y de los demás asuntos, el teniente de alcalde de Medio Ambiente, de Agricultura y de Personal del Ayuntamiento de Valdepeñas, Gregorio Sánchez Llévenes, que ya es reincidente en esta tertulia. Gregorio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo nace esta iniciativa y qué dimensión tiene este, digamos, riesgo, peligro de nuestro campo? Bueno, la iniciativa surge a partir de los trabajos ordinarios o las tareas ordinarias que tienen encomendados los agentes medioambientales del Ayuntamiento de Valdepeñas en su vigilancia de nuestro término del campo, básicamente, del término municipal. Por cierto, son 49.000 hectáreas el término municipal de Valdepeñas. Y bueno, en esa tarea diaria, bueno, pues se empieza a visibilizar el estado de determinadas norias y pozos. Se decide en el mes de marzo hacer una investigación concreta, es decir, marcarnos como tarea hacer un seguimiento de todos los polígonos por polígono del término municipal. Hasta ahora básicamente se ha hecho la zona norte y también lo que es la parte de la vega del Jabalón. Son las que más, los polígonos que se han hecho un seguimiento de ellos y se han vigilado o se han investigado sobre la situación de los pozos, norias, aljibes, sondeos, etcétera. Y detectando eso, sobre 800 inspecciones, pues se detecta que un centenar, ciento y pico, están en una situación pues o bien de abandono o un poco negligente, como podemos ver en la... Estas fotografías son tomadas por agentes medioambientales del Ayuntamiento de Valdepeñas. Estas fotos son reales y son de estas fechas, ¿no? Y entonces, viendo un poco el volumen, la situación que se genera, pues, ¿no? Pues se decide hacer este bando, llamando la atención sobre la obligación que tienen los propietarios de estos terrenos, los propietarios de estos pozos y tal, de cubrirlos, ¿no? O de vallarlos, según se estén en uso o en desuso, ¿no? Y lo que venimos con ese bando es un poco a recordar a la ciudadanía, a los propietarios sobre todo, que tienen esa obligación de mantener estos pozos, norias, sondeos, aljibes, bueno, pues sellados si no están utilizándose, y si se utilizan, pues con un vallado perimétrico, señalizados y con una tapa. Todo ello con el fin de evitar, bueno, primero pérdidas humanas, es decir, posibilidad de caídas y de situaciones que no queremos que se produzcan, también por parte de la fauna y, por qué no también decirlo, bueno, pues por tema de contaminación del acuífero, es decir, evitar vertidos incontrolados en esos espacios. Y es un bando en el que, bueno, pues se viene a informar, o sea, no se han abierto expedientes todavía, expedientes económicos, no se han abierto ningún proceso sancionador, pero sí se están abriendo expedientes informativos, sí se están remitiendo escritos a los propietarios de los terrenos que se han detectado, bueno, pues recordándoles la obligación que tienen de tener estos pozos, como decía, norias o aljibes, en perfecto estado de revista, que se suele decir. Presentamos al resto de la mesa. Fernando Prieto Ruiz, agricultor de Valdepeñas. Fernando, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y Ángel Luis Rivas Helado, profesor de Filosofía del Gregorio Prieto. ¿Qué tal, Ángel? Bien, estupendamente. Buenas tardes. Fernando, todos tenemos, cuando estamos escuchando este tipo de información, en mente el suceso terrible de hace unos pocos años, ocurrido en una localidad andaluza, el pequeño Julen. Cayó en el interior de un pozo de 25 centímetros de diámetro a una profundidad de 70 metros. Se le estuvo buscando durante más de 10 días y al final lo que se encontró era
lo previsible, el cuerpo del pequeño. Y por aquellos entonces sí que es verdad que se propagó un poco este ataque colectivo de responsabilidad y se cercaron, se vallaron muchos pozos, pero como está diciendo el teniente de alcalde, es cierto, y tú estás a diario en el campo, que muchos otros se ven todavía al descubierto y entrañan un peligro, sobre todo, se me ocurre, en temporada de caza para los perros. Bueno, los perros son listos, ¿eh? Es muy difícil, también, ¿eh? Se caen, hombre, evidentemente, pero es difícil ver un perro, ¿eh? Caerse en una noria o en un sitio de esto es realmente difícil. Puede caerse porque accidentes ocurren. De todas formas, esto, haciendo memoria, ya de hace años ya viene el tema de la obligatoriedad de vallar o cimbiar norias. No me acuerdo cuántos años hace cuando ya también se dictó un bando o se informó a las organizaciones agrarias para que esto se hiciese. La verdad es que, bueno, pues yo creo que se ha ido dejando porque, bueno, es un tema que no se le dio la importancia en su momento, hasta que no ocurren desgracias importantes. Cuando se producen desgracias es cuando realmente, pues entonces la gente se tira más. Un sondeo generalmente están casi todos tapados porque se suelda la boca con una chapa que no tiene más problemas y es difícil que una persona adulta se caiga, evidentemente muy difícil porque no cabe. Las norias son mucho más peligrosas y algunas acequias que están abandonadas con tiempo también. Bueno, a mí me parece bien, me parece correcto y no solamente eso, sino que yo creo que, como bien dice Gregorio en este caso, todo este tipo de que se vea así, pues no estaría de más que se le mandase un escritito diciendo usted tiene esto, no tiene esta situación, bueno, pues antes de llegar a una sanción para decirle arréglelo usted bajo la norma tal o el acuerdo tal, para que usted lo haga, bueno, pues que no incurra en ningún peligro en una acción de que se viertan escombros o con otras intenciones que no se ajusten a la legalidad vigente, ¿no? Yo creo que es un tema que, en definitiva, a todos nos beneficia, puesto que, bueno, siempre que evitamos peligros y evitamos riesgos, estamos facilitando la vida pues a toda la ciudadanía. Yo me da por pensar que ese centenar largo de bocas abiertas en el campo corresponden a explotaciones que no están en uso, que están en abandono y en fincas que no están teniendo, digamos, un uso agrícola. Bueno, hay algunas que sí y otras, la inmensa mayoría, no. Otra cosa que no estén de regadío, que no son fincas de regadío. Pero no, hay fincas que están en un uso total. ¿Y qué ocurre? Como bien dice, que hay, sobre todo en la parte de la Vega, hay muchas norias antiguas que son barrancos relativamente bajos, no son profundos, tienen un cerco muy grande de haber sacado tierras, como se hacían antiguamente las norias. La inmensa mayoría se han quedado secas, no tienen uso de regadío porque a lo mejor han hecho un sondeo más allá o en otro sitio, y eso se ha dejado abandonado pues porque no tiene utilidad, no previendo el posible riesgo que se ocurre o que incurre en esa situación. Bueno, yo creo que, sinceramente, llamando la atención, yo creo que tampoco se pondrá mucho reparo ante esta situación, porque yo creo que nos beneficia a todos, vamos, en definitiva. Sí, además están situados también por el tema de cultivo y tal, la zona norte de Valdepeñas es donde más se han detectado este tipo de instalaciones, pues eso mismo también, porque muchas veces a lo mejor han sido abandonados porque unos metros más al norte, al sur, al este, oeste, se ha hecho un sondeo nuevo, o se ha hecho una captación nueva y la antigua se ha dejado abandonada. Entonces, bueno, un poco llamar la atención sobre todo esto. ¿Qué normativa ampara o sustenta legalmente este requerimiento a los propietarios y en qué sanciones se puede incluir? La normativa general es la LOTAU, ¿no? Es la que establece pues el tema de la ley del territorio, que establece cómo tienen que estar, bueno, cualquier edificio, cualquier edificación, o sea, es la que de alguna manera nos marca la norma en cualquier situación de abandono de edificios, en este caso pozos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos los decretos que lo ha desarrollado. En este caso del que estamos hablando, de este tipo de norias, pozos y tal, estaría en la infracción leve. No, pero la infracción leve va de 600 a 6.000 euros. Y estaría en la parte le correspondería a la parte leve, bueno, pues porque el peligro de las personas, bueno, pues una LOTAU que puede decir como un edificio, un piso en el que hay 50 viviendas o 60, 80, los riesgos son de que puedan morir pues 100, 200, 300 personas. Aquí, tal. Entonces, bueno, en base a un poco a ese riesgo está considerado, yo entiendo que está considerado así. Entonces, en este caso,
estaría en la parte leve, pero que la parte leve va de 600 euros a 6.000 euros. En todo caso, la decisión no responde a un hecho concreto, a algún detonante que diga aquí hay que tomar cartas en el asunto, sino a la mera observación de los agentes medioambientales que dicen, oye, hay muchas bocas abiertas, como hemos empleado antes este término, y conviene evitar riesgos. Sí, fue así, o sea, fue a partir de la mera observación y los datos que me pasan los agentes medioambientales, bueno, pues se decide hacer un bando, que además el bando, si queréis, es un poco, bueno, no sé si gracioso, el bando tira un poco ahí de la ironía con el tema de las sisas y que si no quiere buena madre será mala madrastra, el término, el bando que ha dictado el alcalde de Valdepeñas, don Jesús Martín. Los pocos bandos que ha dictado el alcalde de Valdepeñas en sus 20 años... Van en esa línea. Van en línea de tirar de la campechanía, digamos. Bueno, pues un poco se decidió hacerlo así, de esa forma, campechana, de esa forma un poco diciendo las cosas que todo el mundo la entendamos, pero que sin ser alarmista, en el sentido de decir que mañana vamos a salir a poner todas las denuncias habidas y por haber. O sea, esto está, la norma existe, o sea, con la norma en la mano ya se podía ejecutar, ¿no? Y de hecho, bueno, pues se va a informar de que que la norma existe y en cualquier momento puede ser denunciable. El SEPRONA también, o sea, no solamente los agentes medioambientales del Ayuntamiento de Valdepeñas, el SEPRONA, la Guardia Civil también está tranquilamente está facultada para este tipo de cosas. Es más, los agentes medioambientales inician expedientes, pero no son sancionadores. Pueden comunicar a la policía local, entiendo. Claro, o el expediente a los servicios jurídicos del ayuntamiento, y los servicios jurídicos del ayuntamiento ya dictan, ¿no? Pero el SEPRONA lo puede hacer directamente, no el proceso más farragoso, más administrativo que pueden tener los agentes medioambientales. Y esto es así, o sea, es una norma que está ahí, que se está incumpliendo. Ángel Rivas, poco que decir, más allá de que se trata de una cuestión meramente ética y de responsabilidad. Bastante más que decir, bastante más que decir. Lo primero, a mí no me gusta... A mí no me gustan, con sinceridad, no me gustan las tiernogalvanías casticistas, ¿no? Esto de los bandos en plan así tiernogalván, yo prefiero que los bandos sean directos, claritos, que la gente los entienda, sin ironías ni nada por el estilo. Yo quería subir la apuesta, vamos a ver. Obviamente en principio, se trata de una cuestión estrictamente pragmática, ¿no? Es decir, que estos elementos que están o abandonados o en uso, pero descuidado, y que son peligrosos, llegado el caso, el caso que has mencionado del chaval que se cayó en el pozo y todo esto. Obviamente, lo primero es lo pragmático, solucionar los posibles riesgos que impliquen tener abandonadas estas piezas, que por otro lado son ejemplos del ingenio humano, ¿no? Es decir, de cómo los seres humanos a lo largo, aparte que algunos de estos ejemplos son formas, digamos, arquitectónico-técnicas, incluso de una cierta antigüedad y de un cierto interés. Por supuesto, la parte pragmática, obviamente. Y después está la cuestión, pues eso, la cuestión estética y la cuestión histórico-cultural, la cuestión de la técnica. Por ejemplo, esto que aparece ahora mismo en pantalla, desde un punto de vista técnico, es una auténtica maravilla. Esto no se puede permitir que se pudra de la peor manera o que sencillamente se vaya muriendo por abandono y lleno de hierbajos por todas partes, independientemente de la cuestión del peligro, o una cosa como esto que se está viendo aquí. Quiero decir, a mí me parece muy bien, me parece fundamental, está clarísimo. Lo primero es el aspecto pragmático, y a partir de ahí yo creo que a lo mejor el ayuntamiento tendría que apostar un poco, tirando un poco por elevación, en el sentido de, ya que tenemos este tipo de construcciones, de ingenios humanos que demuestran cómo nos hemos ido adaptando al entorno, intentando sacarle el máximo rendimiento posible, habida cuenta de las carencias en cuestiones de agua, etcétera, etcétera. Es una pena que terminen cayéndose por su propio peso, independientemente, insisto, de la cuestión de lo peligrosas que puedan llegar a ser. El aspecto estético, tú mencionabas el aspecto ético de sencillamente cuidar lo que es de uno mismo, pero que por descuido se puede convertir en algo peligroso, y yo apuntaría a la cuestión estético, histórico, antropológico, cultural, técnico, etcétera, arquitectónico, etcétera, etcétera, que a mí me parecería terrible que se dejase perder. Bien, pues... Sí, yo por aclarar, comparto totalmente, quiero decir que eso no deberíamos dejarlo de perder, y de hecho no ha llegado casi a
48 horas desde que se está emitiendo este programa y ya ha habido gente que se ha puesto en contacto con nosotros a ver las imágenes de las norias con los cangilones, etcétera, etcétera, para recuperarlos. Lo que venimos a pedir es una losa de hormigón, son de 2 metros, tal, no sé, de unas características, y para tapar lo que es el hueco. El resto de lo que es la infraestructura, de lo que es la obra y tal, y sobre todo esas norias que hemos visto con los cangilones y todo, está claro que deberíamos apostar por recuperarlas. A una cierta distancia, en un momento determinado incluso se puede hacer la ruta de las norias, la ruta de los pozos. ¿Cuánto tiempo, cuántas décadas puede hacer que nadie saca agua con noria y con borrico? Pues a lo mejor de los años 60 o 70, de que vino, bueno... Eso es arqueología prácticamente. Pues claro, pues por eso. A lo mejor 70, ¿no? No lo sé precisar. Pero de esta forma, vamos a ver, eso no estamos hablando de prehistoria, ¿eh? No estamos hablando de motillas, estamos hablando de algo... Eso puede tener 100 años, 150 años, no puede tener más allá, ¿no? Sí, bueno, pero el diseño de eso tiene 500. Sí, no, quiero decir que, vamos, que eso tiene su valor. Pero claro, si obligamos a tapiar es una cosa y si luego va la gente a verlo, el gasto lo tiene el propietario. Claro, es decir, ya que eso, pues ayudémosle. Esto es, por eso decir que intervenía. Si pedimos una cosa, habrá que hacer otra. Evidentemente. Porque si no, pues decir, mire usted, le digo que lo tape, que además no lo hunda y que lo muestre. No, mire usted, esto es mío al final, claro, ¿no? Claro que sí. Es decir, por eso hay circunstancias que cuando se hacen estas cosas hay que hacerlas completas. No, y claro, y habrá que hacerlo en zonas. Hay, por ejemplo, una propuesta con el tema de las rutas cicloturísticas, una que sería por la Vega del Jabalón, que sería un poco en el torno a lo que son los molinos de agua que existieron en el Jabalón y que ya solo queda, bueno, no queda cimientos de uno, no queda mucho. El Genaro. El molino Genaro. Me acabas de dar una... Bueno, pues Servidor tiene su afición y que todos los fines de semana pues uno rueda por el campo y hay alguna reclamación que hacer al ayuntamiento en el sentido de mantener o reponer las 9 rutas cicloturísticas que en su día se demarcaron mediante postes, cada cual con su color, con su numeración, etcétera. Gran parte de esa señalización de las rutas ha desaparecido. Sí, y no solamente ha desaparecido lo que haya desaparecido, sino que va a desaparecer todo. O sea, yo los otros días di ya la orden, dije que se quitaran todos los carteles que existen, porque no están en situación de verse. Eso da más vergüenza que información y que ayuda, y que hay que reponerlos. O sea, vale. Hay que reponerlos, pero necesitamos partida presupuestaria también para reponerlos. Hay un caso que, hombre, no es municipal, es a nivel autonómico, pero nos acordamos cuando se hicieron la ruta del Quijote, con unas partes asfaltadas y demás. Yo conozco gente que la ha querido hacer el año pasado y es imposible. Imposible. Hay zonas donde no está señalizada y además está cortada, totalmente cortada. Falta de mantenimiento. Falta de mantenimiento total, ha desaparecido hasta el camino. Es decir, hay zonas donde imposible llegar. Y Cervantes no ayuda, no pasando por aquí. Es más, siguiendo parte de la ruta, terminaron en el centro del Viñarro, a modo de curiosidad. Es decir, que... No, las rutas ciclistas sí existen, sí están y más o menos están mantenidas porque son propios caminos. O sea que lo que no está bien son las señales iniciales. Lo que es la cabecera de la ruta, las señales iniciales, sí que no muchas veces son los propios cicloturistas, la propia gente que le gusta salir en bicicleta a cualquiera de las 9 rutas de Pedaleando entre Viñas, las que han visto el poste tirado y le han vuelto a anclar. O han avisado, hoy esta señalización, este cartel de la ruta número 4 está en el suelo, vandalizado. No queda ni uno que pueda mantenerse intacto. De todas formas, cuando se han arreglado caminos, la propia máquina en muchos de los casos, al ir haciendo la cuneta, ha desaparecido, no con ni mala intención ni buena, sino simplemente que estaban muy pegados al borde y se han ido. En este caso también el diseño era muy plano, entonces el sol le pega siempre de lleno, no tiene... La idea de los próximos lleva con un pequeño tejadito, tipo rústico y tal, para evitar eso, porque a ser vinilos y tal, están quemados todos los vinilos y no dan el servicio que tienen que dar, que es un servicio de información. Una cuestión mínima. Con respecto a lo que haya que tapar, ¿no? Eso se va a establecer algún tipo de criterio, unos requisitos por escrito y todo, para evitar que sencillamente, pues ya que tenemos que tapar, hormigonera y punto. Lo pone en la norma, o sea, la norma establece cómo... Yo no lo he leído, por eso. De todas formas,
Porque ha sucedido en lugares, me obligan a tapar algo que tengo, pues hormigonera, claro, lo tapo con cemento, y entonces perdemos algo. Si se van a hacer esto, en muchas norias lo que van a hacer va a ser la pala y el propio terraplén va a hacer, claro, porque se han hecho un sondeo y han traspasado el agua, es decir, han traspasado la legalización de ese pozo al otro, pues ¿para qué lo quieren tener? Pasan la pala y lo dejan llano. Y si no, dentro de los muchos casos, el más barato que va a resultar de todos es simplemente vallarlo. Tú pones una valla de 2 metros y es el perímetro más fácil de hacer. Además es lo ideal porque se ve desde... En los que están en uso se pide el vallado, aparte de una chapa que se puede abrir y cerrar. Y en los que están en desuso es un aglomerado de cemento o una tapa de plancha. Es que pasa una cosa, si tú tienes una concesión de agua y lo tapas, puedes llegar a alguien de la Confederación y quitarte el derecho del agua. Y eso hay que tener también pendiente al tema, ¿eh? O sea, que no es tan simple decir, usted le pone una chapa, viene la Confederación del Agua y le dice, esto está ya tapado, esto ya no está en desuso. Nada, y pierde el derecho del agua. Nada es tan simple, por eso... Es una losa de hormigón que cubre la totalidad del pozo. Claro, si tú pones una losa y llega la Confederación, dice, esto ya está... En los que no están, en los que están en desuso. Sí, pero tengo concesión y yo tengo desuso hoy o mañana, pero lo quiero utilizar pasado. Entonces, en ese caso, una valla... Lo mejor es una valla. En ese caso, una valla metálica, claro, la mejor opción. Y señalización. La mejor opción. Como concejal de Agricultura, y antes de pasar a la segunda cuestión, esta demanda insistente por parte de un sector, vamos a considerarlo como sector, dentro del ámbito rural de Valdepeñas, que demandan, y algunos de los partidos políticos lo hacen suya la reclamación, la reivindicación, de reinstaurar el servicio de báscula municipal para los agricultores, ¿esto va a ver la luz o definitivamente está archivado? Pues esto, por decirlo de alguna manera, para que nos entiendan, la pelota está en el tejado de los agricultores. Quiero decir, es la Comisión Local de Pastos quien tiene ese proyecto. O sea, desde el Ayuntamiento se le tiene polígono, situación y tal, y lo que no hay, y yo no lo detecto también en el tiempo que llevo, claro, porque hay varias versiones. Hay una parte de agricultores que defienden la utilidad de esa báscula y hay otra parte también de agricultores que defienden que no es de utilidad ya esa báscula. Incluso plantean otras alternativas, en Consolación, en otros sitios donde existen básculas. Pero en ese debate yo lo llevo escuchando, este debate, y es como los galgos y los podencos. Como de curiosidad, ¿cuántos años llevan los mismos miembros en la Comisión de Pastos? No lo sé, bueno, yo conocí uno, no lo sé, yo llevo un año, quiero decir. Es decir, pero que yo ya te doy una idea. Un año. Antes, pues algunos los he conocido y otros no estaban. Ya te doy una idea. Sí, pero el hecho de que se hayan eternizado algunos, a lo mejor es que no hay repuesto. La mayoría de las veces. Llame usted a las organizaciones viejas y nuevas y pida nombramientos. El tema es simple. Es decir, yo creo que la Comisión de Pastos debe de cambiar cuando cambia el Ayuntamiento. Tiene que ser como el Consejo General del Poder Judicial. Sí, no, pero hace un año... Debería de ser. Hace un año cuando la nueva corporación se citó y se instó a las organizaciones agrarias para que mandaran representantes y no mandaron algunas. Pero, Gregorio, y hubo que insistir más veces. Si admites un consejo a todas las que estén inscritas con representación, es decir, no solamente a las 3, porque de las 3 hay una que no tiene y la llamáis. Claro. Llamar a gente que tiene y no está. Ahora se ha empezado a hacer eso porque las otras no contestaban. Pues seguro que va a ser más dinámico, vamos, seguro. No quiero decir con esto que apruebe la Comisión de Pastos no, pero si me entiende. ¿Es un clamor popular entre el sector el tener este servicio público? Todos los servicios son buenos. Es decir, y si tienes un remanente económico, tienes que valorar dónde lo vas a dar. Porque supongo que la Comisión de Pastos tendrá algún remanente. Claro, por eso es la historia, hay un remanente ahí. Si hay un remanente, tú tienes que valorar qué hacer con el remanente. Y se lleva años instando o valorando la posibilidad de, con ese remanente, hacer la... ¿Con el remanente o qué haces? O lo repartes subiendo el pasto a la gente, o haces una báscula, o haces 4 naves, no lo sé. Hay que valorar la situación y hay que valorar. Claro, otras veces se ha invertido en arreglo de caminos, casi todas las veces ha sido. Pero bueno, yo creo que también habría que dar más opción. Una báscula es un servicio más. Hay pueblos pequeñitos que la tienen y pueblos grandes que no. Aquí se utilizaría, bueno, pues yo creo que casi todas las empresas tienen una báscula. Hay bodegas pequeñitas, que ocurre en el caso que si utilizas el fin de semana no hay nada abierto y tienes que pesar y ya es un problema, tienes que pedir
hay gente que tiene que pedir favores. Y luego hay otra gente que quiere saber lo que pesa independientemente de la empresa donde vas a llevar la mercancía y quiere saber pues un contraste de una báscula donde está legalmente registrada y donde tiene un peso que puedes contratar. Ese es un poco el debate. Para que una vez que peses en la empresa que te va a comprar esa cosecha, sepas, tengas certeza plena de que te lo han pesado escrupulosamente. Si hay gente que tiene esa duda, yo creo que es factible hacer eso. Es decir, en una báscula cuando llevas una carga de 12 o 13 toneladas, 200 kilos arriba es fácil haber una variación, simplemente, ¿no? Lo que no puede haber es una variación de más de 700 kilos o de 1000. Ahora mismo la báscula que funciona, que es pública, bueno, pertenece a la Comisión de Propietarios, está en Consolación. Hay una báscula que tiene ese carácter público. Pero no es muy operativa para la gente de Valdepeñas. No, claro, está a 14 kilómetros. Claro. Bien, 26 minutos de tertulia. Vamos a plantear ya el tema, digamos, central, nuclear, el que está en el candelero, en la agenda informativa y de actualidad de Valdepeñas y del campo de Montiel. Seguimos insistiendo, no es la primera vez que en esta tertulia lo traemos a colación y va a traer cola, ciertamente. Tierras raras. La segunda embestida, el segundo proyecto de la empresa Quantum Minería para extraer tierras raras, materiales minerales que son imprescindibles, tan sencillo como para que ustedes nos vean ahora mismo. Las cámaras que nos están enfocando, las pantallas que tengo frente a mí, contienen en sus componentes electrónicos minerales de tierras raras. Hay una empresa que por segunda vez, ustedes lo recordarán, a mediados de la década pasada, entre 2016 y 2018, pues se detectó en determinados parajes dentro de nuestra zona que existen estos componentes que son susceptibles de ser extraídos del subsuelo y que supondrían una explotación minera. Una explotación especulativa para los ecologistas, según están planteando, y según también están planteando los partidos políticos y los ayuntamientos, los municipios. En la segunda parte vamos a tocar este asunto habida cuenta de que ya se ha pronunciado claramente los ayuntamientos de Torrenueva, Partido Socialista, Santa Cruz de Mudela, Partido Popular, y que ya hubo un avance de punto de vista expresado por el alcalde en el sentido de que no cerraría la puerta a la posibilidad de esta explotación siempre que la transformación del producto no se vaya a otro sitio y la cadena de valor no se vaya a otro sitio, sino que se quede aquí, en nuestros polígonos y en nuestro entramado industrial. No se vayan, volvemos en unos minutos. Volvemos a hablar de tierras raras en esta tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Antes de irnos a la publicidad, lo hemos comentado. Ya ha habido un pronunciamiento de 2 de los 3 ayuntamientos afectados por este proyecto de la mercantil Quantum Minería. El ayuntamiento de Valdepeñas fue el primero que presentó alegaciones a título informativo. No hubo una posición frontal por parte del equipo de gobierno del ayuntamiento de Valdepeñas. El alcalde expresó su intención de que primero conocer, primero saber y luego decidir. Y saber si hay una posibilidad de que se incorpore a nuestro entramado productivo pues una actividad económica derivada de la minería. Y no solo que haya una extracción, un saqueo, vamos a hablar en esos términos, de nuestro subsuelo, de nuestro entorno agrícola, para dejar luego todo patas arriba y dejar, como ahora veremos a un ecologista que comenta, pues el agujero, el hoyo, y que luego el mineral, la materia prima, se transforme y el lucro se produzca en otro sitio muy distante de nuestro territorio. Vamos a ver cómo se pronuncia al respecto el alcalde de Santa Cruz de Mudela, Joaquín Dotor, y junto a él el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde. Tras de ellos veremos una tercera voz, que es la de un abogado, un ornitólogo, un ecologista de la asociación, de la organización Ecologistas en Acción de Valdepeñas. Vemos esta secuencia. Hacer una moción en el próximo pleno donde Santa Cruz de Mudela y el ayuntamiento nos vamos a manifestar en contra de la mina. Yo creo que una explotación minera puede ser una fuente de oportunidades para un territorio y para una población,
pero lo que nunca puede ser es generadora de conflictos y de rechazo por parte de la población. La Diputación Provincial de Ciudad Real va a estar con el interés general manifestado por los pueblos afectados por esta prospección minera que se quiere hacer aquí en esta comarca. Estas son las condiciones. En primer lugar, que la población acepte el que haya una mina. En segundo lugar, por supuesto que no afecte a ningún otro sector económico que se pueda ver perjudicado por la instalación de una mina. También que no haya ningún tipo de afección ni al medio ambiente ni a la salud, y tenemos que tenerlo muy claro. Y en tercer lugar, si hay una mina, pues quien se tiene que beneficiar son los habitantes de ese territorio. Pero, lógicamente, esto debe ser así si sus ciudadanos lo quieren. Si no lo quieren, pues lógicamente tienen todo el derecho a rechazarlo y todo el derecho a estar en contra. Y por tanto la postura de la Diputación es que estaremos con el sentir general de los vecinos, en este caso de Santa Cruz, de Torrenueva o de otros pueblos que puedan estar afectados por este planteamiento de la explotación o exploración minera que aquí se quiere hacer. Recurrieron a los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha confirmó la resolución del órgano ambiental que denegaba este proyecto por el impacto que tenía, no solamente en el medio ambiente, sino también en la salud, en el sistema hídrico, en la agricultura, en el orden socioeconómico, y vuelven a la carga. Sí, es una actividad económica, pero es una actividad económica especulativa. Esta gente viene a especular, a llevarse el mineral del territorio, a dejarlo todo patas arriba. Aquí no va a haber inversión, aquí no va a haber procesamiento de los minerales, aquí lo que va a quedar es el hoyo y las tierras yermas después de esa extracción y de esa actividad. Las amenazas medioambientales afectan tanto a la flora, a la fauna, a la biota en general y por supuesto al ser humano. Está afectando a la biodiversidad, sobre todo de aves esteparias, cada vez más amenazadas. Especies que eran comunes antes y que ya no son comunes están muy presentes ahí, pero ahora ya está presente el lince ibérico en la zona que pretenden explotar. Hay varias parejas águila imperial ibérica. Pues hemos escuchado a los políticos, premisas, que la población esté de acuerdo, que no haya alteración o amenaza o riesgo para la salud pública, que tampoco haya amenazas a la salud medioambiental ni al sector primario, y que nuestra economía se beneficie de ese beneficio que van a tener las empresas extractivas. Vemos que hay coincidencia en dos municipios vecinos y gobernados por distintos grupos políticos. Por su parte, la Diputación de Ciudad Real viene a alinearse en el sentido de que lo que digan los municipios y las decisiones de los municipios van a tener la Diputación al lado. El Ayuntamiento de Valdepeñas todavía no se ha pronunciado claramente y en la línea de sus vecinos. Y luego el remate. Aquí quien decide no son los ayuntamientos, decide la Junta de Comunidades y en su caso los tribunales de justicia. Bueno, por partes. A ver, yo, esta noticia me la mandaban también a mí el pasado fin de semana y yo contestaba, ¿dónde he escuchado esto? Porque esa misma, lo que plantea ahora, y digo ahora porque ahora contaré otra historia también del presidente de la Diputación, lo que plantea el presidente de la Diputación son iguales o muy parecidas a las declaraciones del alcalde de Valdepeñas hechas a principios del mes de enero, ¿no? Y que han servido y sirven un poco de coletilla y para acusar al Ayuntamiento de Valdepeñas de no estar posicionándose en esta situación. Digo que son las mismas porque es lo mismo, que cumplan con temas medioambientales, que cumplan con toda la normativa. Y si dejan el valor añadido aquí, ¿por qué no? No, eso. ¿Por qué no? Condición. Si no, que se vayan eso. Tiempo. Y decir, eso es exactamente lo mismo que ha dicho, o parecido, o igual a lo que ha dicho el presidente de la Diputación. Si bien el presidente de la Diputación en el mes de febrero, cuando ya el Ayuntamiento de Valdepeñas, por ejemplo, se había posicionado y había presentado alegaciones, en unas jornadas con el tema de la cadena de valor y explotación de yacimientos en materias primas, que fue a propuesta del Grupo Español de Materias Primas Estratégicas, cuando se empezó a mover esto, en unas jornadas en Ciudad Real, a las que también estaba invitado el Ayuntamiento de Valdepeñas y desestimó esa invitación,
decía que había que reflexionar desde una posición sosegada, ¿no? Y decía, el rechazo social en anteriores proyectos en el que ha derivado algunas iniciativas relacionadas han tenido que ver con la escasa información sobre los beneficios y la mala interpretación de las amenazas. A mí la sensación que me da es, o ha cambiado de febrero a junio, o una cosa se dicen en Ciudad Real, en el calor de estas jornadas en torno a la minería, y otra cosa se dice en Santa Cruz de Mudela, que es el epicentro del nuevo proyecto. Dicho lo cual, bienvenidos sean. Es que el Ayuntamiento de Valdepeñas, ya en el 2015-2016, con el anterior proyecto y sin estar el proyecto en su día afectando al término municipal de Valdepeñas, ya se opuso. Y ahora, en enero de este año, finales, por Junta de Gobierno local, fue el primer ayuntamiento, yo he visto ahora también en las noticias, un ayuntamiento de la comarca diciendo que presentaba al Pleno alegaciones al proceso de Santiago. Y el proceso de investigación está terminando, o sea, ya no se pueden presentar alegaciones. Podemos presentar alegaciones, bueno, pues por seguir que la maquinaria y el trámite administrativo y embarrarlo y tal, eso. Pero el periodo de presentación de alegaciones, en su primer momento, ya se terminó. Sobre el proyecto de investigación, se ha dicho, y yo lo he dicho reiteradamente, el proyecto tal y como está, y por los antecedentes de quien lo propone, no gusta. Y yo eso creo que lo ha dicho además desde la consejera también de Fomento, que también se le acusa de ser un poco ambigua, hasta el vicepresidente de la Junta. ¿Desarrollo Sostenible pues, o Fomento? Fomento. Fomento es Nacho Hernando. Pues, y la otra es Mercedes. Y la otra Mercedes. No, pues fue... En Mercedes. No, bueno, compete a Desarrollo Sostenible. Sería, pues entonces, claro, sería la de desarrollo, sí. Perdón, sí, sería la de desarrollo sostenible. Es que era una jornada de tema económico y tal, en esa jornada. Y lo ha dicho el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, recientemente. El proyecto no gusta a la Junta. Otra cosa es que el trámite administrativo, y eso se puede empeñar la gente como se quiera empeñar, pero es un trámite administrativo, y ese trámite administrativo se tiene que dar, porque es garantista, porque es que nos lo dicen nuestras normas, porque es que nos lo dice nuestra Constitución, porque tenemos que ser, en ese sentido, las administraciones públicas, nos guste o no nos guste, tenemos que ser garantes de no hacerlo a favor o en contra, también es una arbitrariedad. Entonces tenemos que ser respetuosos con esos procesos. Y además, siendo respetuosos con esos procesos, se consiguió echar para atrás el anterior proyecto. Entonces, en ese momento estamos. Nosotros, el Ayuntamiento de Valdepeñas, presentó alegaciones propias. Que eso, a mí es que me gusta decirlo, porque se curró desde dentro. Y se curró desde el Ayuntamiento de Valdepeñas. Y se curró desde la Concejalía de Medio Ambiente. No fueron cortas y pegas de otros organismos ni otras instituciones que las iban pasando como churros. Y se tuvo en cuenta, colaborando con Cultura, por ejemplo, la situación del parque arqueológico del yacimiento del Cerro de las Cabezas, porque afecta. Y todo eso se ha presentado. Y ahí estamos esperando la contestación. Y esperemos que nos den la razón y que eso se tenga en cuenta y que no se dé el permiso de explotación atendiendo a esas circunstancias. Antes de que entréis, por favor. Y si se diera, pues estará la segunda fase, que habrá que estar como se estuvo en el 2015 y 2016. Igual, temas administrativos, temas legales, presentación de alegaciones y tal, y movilización, pues si se considera que hay movilización. ¿El Ayuntamiento en algún momento, te quería preguntar, Gregorio, el alcalde o tú como responsable directo, porque yo lo confieso, en vuestro lugar lo intentaría, ¿habéis contactado con la empresa a que os digan qué es lo que quieren hacer y a dónde van a parar? ¿Qué es realmente lo que se proponen? Yo no he contactado con la empresa y que yo sepa, el alcalde no ha contactado con la empresa. Lo más cercano, por decirlo de alguna manera, a la empresa y no es cercano fue esas jornadas, ¿no?, que hago referencia, en la que estuvo inaugurando esas jornadas el presidente de la Diputación y había pues alcaldesas de las zonas más mineras históricamente, como la alcaldesa de Almadén, Abenójar, en esas zonas, ¿no? Pero nosotros no hemos tenido ningún contacto en ese sentido con la empresa, porque es que tampoco le corresponde
tener el contacto, es decir, es un trámite administrativo que da desarrollo sostenible, tendrá que ser la Junta y tal. O sea, nosotros nos enteramos, entre comillas, oficialmente, podíamos haber oído rumores, cuando la Consejería de Desarrollo Sostenible o la Delegación Provincial nos insta como parte a formar parte, nos invita a formar parte de ese proceso administrativo que es presentar alegaciones en el momento de la exposición pública del proyecto. Yo es que no quiero ser ni abogado del diablo ni abogado de nadie, pero toda actividad minera comporta un riesgo de erosión y de rotura del paisaje. Cualquier Entonces, actividad productiva, insistimos, todas. Veo móviles por aquí, veo pantallas por todos sitios, Sí. veo cámaras. Hemos venido en coches que tienen un componente electrónico, todos tienen ya su tablet, su navegador, etcétera. Todo eso se hace con tierras raras. Yo me gustaría hacer alguna cosa, vamos a ver. Sí, pero eso no lo negamos. Lo que estamos diciendo es que sea escrupulosamente estricto. Claro, hay varias cosas. A ver si le vamos a estar tirando un tiro en un dedo. Yo ahí veo varias cosas y esto ya creo que lo comenté. Esto empieza a variar porque ya está declarado de interés europeo. Es decir, y hay mucho interés porque no queremos depender de otros países y de otras latitudes para seguir evolucionando en la tecnología. Porque aquí se pueden dar mensajes positivos o mensajes negativos, y hasta ahora se están dando siempre mensajes negativos. No se explica para lo que realmente se necesitan las tierras raras, porque nos podemos sorprender. Porque los coches eléctricos, si no hay tierras raras, no hay coches eléctricos. Empecemos a decir las cosas como son. El avance en curar algunos cánceres también viene de tierras raras, y tampoco se explica, y es verdad. Y hay avances. La óptica, para detectar algunos cánceres, también se hace con tierras raras. La medicina nuclear. La medicina nuclear viene de tierras raras. Es decir, la mayoría de la tecnología viene de tierras raras. Los aerogeneradores se producen con tierras raras. Es decir, podemos, cuanto menos, igualar el mensaje negativo con el mensaje positivo. Quiero decir, para que la gente decida teniendo conocimiento de lo que son tierras raras. Porque el único mensaje que ha llegado a la población es decir, contaminación, nos vamos a llenar de polvo hasta las cejas y poco menos que vamos a salir como Homer Simpson en la televisión verdes. Esa es la realidad, prácticamente amarillos de lo que se dice. Mire usted, vamos a decir también lo que se produce. Y que si no lo tenemos, lo vamos a importar. Y vuelvo a decir, como le he dicho muchas veces, el ecologismo es mundial, no es el ecologismo de Valdepeñas. Y la zona, yo creo que si se contamina aquí, porque se extrae tierra rara, se contaminará en China. Vamos, me imagino. No sé si es que los chinos no tienen derecho a la vida y los de aquí sí. Es decir, que si una cosa es para una zona, será para la otra igual. Si una empresa adquiere permisos y los tiene, muy difícil que un ayuntamiento los corte. Por no decir imposible. Por no decir imposible. Si la empresa cumple, va a ser muy difícil de que el trámite se corte. Ahora bien, si la empresa no lleva todos los procedimientos lógicos y bien llevados, pues habrá sitios donde se cuele para que no haya extracción. Yo creo que lo único que sí se puede forzar desde la Junta y de los propios ayuntamientos es lo que ya se está empezando a escuchar, que posiblemente haya algo por ahí, es que el rendimiento de la explotación minera se quede en la zona. Y eso es justo pedirlo, y creo que ahí sí que tendríamos que estar todos en el caso... Eso es armarse de razón. Claro, en el caso de que se concediese, luchar por eso, es decir, no solamente mover tierra, sino que todo el procedimiento se quede aquí, porque eso ya sí que genera riqueza y genera mano de obra. Y evidentemente, no sé cómo estarán las normas. Si aquí se hace una mina a cielo abierto, no se va a hacer como en Río Tinto, que hay una de ellas que se utiliza prácticamente como museo, es decir, se sigue explotando, que ya no se explote de otra manera. O mire usted, vamos a hacer de tal manera para que conforme se vaya excavando se vaya tapando, no vamos a dejar agujero inmenso. No lo sé cómo estará la normativa en ese aspecto, pero creo que se podría ir modificando esa situación. Pero vuelvo a reiterar, yo creo que debemos hacer cuanto menos equilibrando los mensajes, es decir, que trae su riesgo evidentemente, pero pensemos que si no tenemos sus riesgos no vamos a poder seguir evolucionando como está evolucionando y como la población mundial y sobre todo el primer mundo, si nos consideramos primer mundo, tratamos de evolucionar, porque si no nos paramos y vamos a unos cuantos siglos atrás. Don Ángel. Sí, lo primero, que los chinos tienen el derecho a la vida que les reconoce el Comité Central, esto por lo de pronto. Y después está la cuestión, claro, aquí lo que estamos pidiendo es una mina, una explotación arcangélica, ¿no? O sea, que esté la población de acuerdo, la ciudadanía, más que la población, la ciudadanía. Que se garantice que no va a haber problemas de salud a la ciudadanía.
que se garantice que no va a haber problemas con el sector primario, es decir, que no va a haber contaminación de elementos para el sector primario en una zona tan agrícola como esta. Entonces, al final, el criterio que nos queda es el de los beneficios. Y ya está. ¿Los beneficios en qué sentido? Económicos. Tenemos todo el derecho del mundo. Obviamente, ahí está la cuestión. Es decir, hay que dejarse de hipocresías por aquí y hipocresías por allá. ¿Va a dejar dinerito calentito en Valdepeñas? Es la cuestión. El asunto es cómo, en qué sentido va a dejar aquí beneficios. Esto que decía aquello, perdón, la garganta profunda, la del Watergate, ¿no? Hay que seguir la pista del dinero. ¿En qué sentido va a dejar beneficios en Valdepeñas? Porque puestos de trabajo, yo no sé cuántos puestos de trabajo se le va a ofrecer a la gente en Valdepeñas con esta mina. Vamos, con estas prospecciones, con esta mina eventualmente, etcétera, etcétera. Por otra parte, si surge la cuestión de que está declarado de interés europeo, pues antes o después Europa va a proceder de una de las dos maneras, o con las dos, o con el chantaje o con el soborno. Así de claro. O sea, o hacéis esto, os la cargáis por otro lado, o hacéis esto y os damos un dinerito, chantaje, soborno. Antes o después hay que abrir los ojos, hay que ver las cosas con realismo, antes o después, obviamente la ciudadanía valdepeñera y de la comarca, del entorno, desde luego Santa Cruz, etcétera, etcétera, llegado el caso, obviamente se puede oponer en caso de que los proyectos no estén perfectamente explicados o perfectamente explicados haya elementos que sean inaceptables, como sería que la gente en general no esté de acuerdo, que previsiblemente vaya a ser perjudicial para la salud, que vaya a atentar contra el sector primario o que sencillamente no deje dinero. Si la gente se pone en contra, pues por supuesto que los gobernantes a la escala que sea, municipal, autonómica, estatal o incluso europea, pues tendrán que atender a la gente. Pero yo creo que al final el dinerito, poderoso caballero es don dinero, y hace un rato mencionabas la cuestión de los aerogeneradores y todo esto. Ya lo dije aquí en una ocasión y creo recordar que estaba también Gregorio. Se puede ver en una plataforma digital de películas, se puede ver asbestas, hasta hace algún tiempo no se podía ver aún, pero ya se puede ver asbestas. Además, me toca de alguna manera, se puede ver asbestas. Si hay dinero, la gente va a abrir la cartera. ¿Pero qué hay de malo? Nada. ¿Qué hay de, digamos, nada, de esto? Absolutamente nada. Por eso, bueno, absolutamente nada no. Si la cuestión es chantaje o es soborno, entonces ahí a lo mejor cambia la cosa. Que sea un proyecto especulativo. Pero especulativo, todos los proyectos son especulativos. Si se trata de conseguir beneficios, por supuesto que es especulativo. No, pero bueno, si se trata de conseguir dinero, por supuesto que es especulativo. O se explica bien, claro, o se incurre en un error grande. Claro. ¿La construcción no es especulativa? Todo es especulativo. ¿Los supermercados no son especulativos? El capitalismo es así. Hombre, hay cosas... La cuestión es que la materia prima se salga de aquí, se extraiga de aquí y se transforma en otro sitio, y otra cosa es que esa cadena de valor, y permitidme que rasgue bola, se quede aquí, los puestos de trabajo y el beneficio se quede aquí. Que eso es lo que primero debería de tratar de hacerlo la propia Junta y los propios ayuntamientos. No, los trabajadores especializados no van a salir de por eso digo que el tema garantista, que es la normativa, las reglas, el Estado de Derecho, que seguir los procedimientos, porque tiene que ser garantista en el sentido especulativo. Yo entiendo de especulativo lo de la película del oro de Charlotte, ¿no? La Quimera del Oro. O sea, aquí es salir corriendo, decir quiénes son, qué gente, que presenten documentos, que cumplan, que si le exigimos una cosa la cumplan, que si se le pide corregir algo lo cumplan. Me imagino cualquier situación de estas, si no la ley sí que corta el proyecto. Claro, por esto, que decir, que esto vimos lo que vimos en el 2016 y vimos cómo se cortó y vimos lo fácil que fue, lo fácil entre comillas, que es cuando se recurrió al superior de Castilla-La Mancha, no se pasó de ahí. Claro, por eso te decir, por algo sería, por lo que no se pasó de ahí. Si el proyecto es malo, quiero decir, si el proyecto es malo y no cumple, pues cae por su propio peso. No hace falta ni siquiera movimiento ciudadano. Si el proyecto es bueno, aunque haya movimiento ciudadano, es muy difícil de pararlo. Muy difícil. Estamos ante una posible enmienda de ese fallido primer intento. Vienen, digamos, se han atado los machos de otra forma, se han reforzado, han corregido y vienen a llevársela. Puede ser, pero yo creo que fue más un tema... Han cambiado el plano y han cambiado la tierra rara que sacan.
Ya son dos variaciones importantes. Antes era monacita y ahora neodimio. Claro, son dos cuestiones importantes. Yo creo que Una además, tierra distinta y el plano distinto. yo creo que además tienen una equivocación en mi parte, y por lo que me pienso, y a lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero a mí lo que me llamó la atención la primera vez que vi esto, que fue, se han ido a la localidad, al término municipal, que menos se movilizó y que menos se implicó la última vez. Lógico. No, pero vamos a ver. No sé, Cualquier ¿qué proyecto, quieres cualquier proyecto minero. Aquí no, pues allí. Y cualquier proyecto minero. No, Torrenueva sí que se movilizó. Sí, sí, No, estoy hablando de Santa Cruz, que es donde le pega Pero luego, el meollo. ahora el niño el bocal se lo pegan a Santa Cruz. Torrenova le pega una parte pequeñita y ya le pega. El bocal le pegan a el Santa bocal Cruz. Santa Cruz. De las 9.000 hectáreas, yo creo que el 70% es de Santa Cruz, o si no más. En los proyectos mineros, vamos a ver, cuando se empieza a excavar una mina, tú haces una cata, como ellos están haciendo, y te dicen, aquí hay lo que hay. Antes de terminar, vuelven a hacer catas y pueden ir creciendo, y pueden cambiar hasta el mineral si saben que hay. Una vez que has iniciado, es muy más difícil parar el crecimiento de la mina que cuando inician la mina. Es decir, si saben que ahora el mineral que buscan es otro y está en una zona determinada, con el paso del tiempo, porque las concesiones creo que son hasta 30 años, con prorrogación hasta no me acuerdo cuánto es, puede luego variar el mineral con el mismo procedimiento, que posiblemente eso también se pueda ir buscando. Y luego, tampoco nos hemos caído, yo creo que ahora mismo nadie de un guindo. Hay muchas empresas que inician un proyecto y luego quien realmente va a explotar va a ser otra empresa totalmente distinta, que no tiene que ver absolutamente nada. Eso lo sabemos en otras muchos más tipos de empresas, Si cumplen la legalidad, vuelvo a decir, es muy difícil parar esa situación. Aquí la cuestión es, si el proyecto está bien hecho, bien, y si el proyecto no está bien hecho, yo creo que las administraciones y los ciudadanos sí que realmente tenemos que manifestarnos en contra si realmente no está hecho. Yo creo que además el ejemplo fue ese y lo tenemos reciente, es que no hace 10 años todavía, o sea, hubo movilización y creo que en ese sentido la movilización no es positiva, Yo creo que tenemos que convencer y tiene que actuar la administración por un lado, las organizaciones por otro, es decir, quien representa a la ciudadanía pues tiene que actuar legalmente, buscando la norma, exigiendo que se cumpla la norma y tal, que es en el proceso en el que está el Ayuntamiento de Valdepeñas. Y insisto, que puede haber declaraciones, y las hay, y están declaraciones en los términos en los que se hicieron desde la alcaldía, ¿no? Y que bueno, hemos visto que son compartidas por otros, pero el hecho real es que el Ayuntamiento de Valdepeñas, independientemente de todo lo demás, presentó sus alegaciones, están registradas, fueron de las primeras, y pone condiciones, o sea, las alegaciones, oiga usted, si usted va a dar este permiso de investigación, tenga en cuenta esto, y queremos que cuando se dé, si se va a pinchar cerca del Cerro de la Cabeza, pues se tenga esta medida, esta otra. Las medidas correctoras que sean oportunas. Yo el mayor temor que tengo con respecto a esto, que no sé cómo se considera, es el tema del agua, en dos vertientes, no solamente en una, en dos, porque aquí siempre se habla mucho en la vertiente de lavar la tierra. Sí. ¿Vale? Esa es una vertiente preocupante porque no sé de dónde van a sacar. Y luego hay otra vertiente que muchas veces se deja un poco del lado, o no se quiere tocar, o es un tema que queda al margen. Cuando tú haces una mina y vas a bajar 40 metros, 60 metros, no sé a dónde vayan a bajar, van a cortar algunos niveles freáticos, Claro. que a los agricultores en ese tema sí no va a afectar. Porque si hacen un agujero de 9.000 hectáreas, el chorro de agua de los niveles freáticos que se va a ir es importante. No sé cómo queda la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que aquí en Valdepeñas pincha un agujerico para sacar 6.000 metros cúbicos y le zascan una multa que le tiembla, y 9.000 hectáreas haciendo agujericos, no sé qué cantidad de agua. Y no sé cómo va a actuar la propia Confederación ante esa situación. Es decir, ojo ante esta situación, porque ahí sí que puede salir afectado el sector primario agrícola con respecto al agua. Esto fue uno de los hándicaps grandes. Ya no digo con el agua de lavar la tierra, con el agua extraída con el agujero, que 9.000 hectáreas... Fue uno de los... En el proyecto anterior eran 0,2 hectómetros cúbicos por año, multiplicado por 10 años. Para lavar. Para lo que sea. Claro, pero es que te estaba hablando de extracción de agua cuando haces un agujero. 200.000 metros cúbicos año. Sí, pero Julián, yo te hablo. Tú cuando haces un agujero, aquí en esta zona tienes agua. Y llegaron a plantear de traerlo de Mari Sánchez, fíjate tú. Sí, que vayan ahora. A ver ese agua, ¿cómo la consideramos? Si un agricultor a 500 metros de ahí de la mina va a tener el mismo derecho de agua que ese o no. O 4 kilómetros.
decir, porque es que por el tema es mucho más serio de lo que muchos están pensando cuando hablan de este tema. Eso ya lo hacían los viejos romanos, que desvían ríos para agujerear montañas enteras, y en Montefurado, allí en las médulas y todo esto, se ve el agujero este. Y puede ser realmente, desde el punto de vista ya no paisajístico, que mira qué bonito, al final pues allí en las médulas, en la frontera entre León y Galicia, pues es un paisaje muy... Al final es un paisaje muy bonito, pero la repercusión realmente geológica, y no solo geológica, que también, sino también desde el punto de vista del desperdicio de agua. Es que muchas veces se habla de cosas y dejamos algunas que son importantes, quiero decir que no se comentan, que son importantes, que pueden tener una influencia. Eso no es un asunto nuclear y lo has tocado tú, que es el agua. El tema del agua fue El tema del agua es... Yo sobre todo sí que quería decir una cuestión que dijo Gregorio al respecto de la actitud o de la postura del ayuntamiento y particularmente del alcalde. Esto es obvio y evidente, es decir, cualquier cosa que se haga tiene que ser con luz, taquígrafos, sí. conocimiento abierto, sin ningún tipo de secreto, ni secreto ni secretismo, y que la gente pueda saber en cada momento qué es lo que está sucediendo y por qué sucede lo que sucede y cuáles pueden ser las consecuencias. En el mismo momento en que aparezca un cierto nivel de secretismo, de que bueno, vamos a hacer esto sin que se entere la gente, eso hay que corregirlo inmediatamente. Sí, yo quería añadir además... Vamos concluyendo. Sí, por concluir, a diferencia de, por ejemplo, del 2015-16, que yo lo viví, o sea, aquello, por ejemplo, en aquel momento el Ayuntamiento de Valdepeñas no presentó alegaciones al proceso de investigación. Y sin embargo, lo digo por el tema de las mociones, y sin embargo, cuando ya hizo la primera moción, ya en el de explotación, entonces no era dudoso, ¿no? Hoy, que vamos por delante, o sea, que se han presentado alegaciones a lo que es el expediente de investigación, parece ser que como no hemos presentado mociones y tal, somos más dudosos, ¿no? Tampoco nadie, en aquel momento el equipo de gobierno tampoco presentó la moción, se presentaron desde la oposición pidiendo lo que ya ha hecho, lo que ya en este caso se ha hecho el equipo de gobierno. O sea, pues aprovecharemos en la próxima entrevista mensual que le hagamos al alcalde de Valdepeñas en la primera semana de julio para pedirle un pronunciamiento en este sentido, más allá de lo que ya él mismo ha hecho, pero en el mismo, digamos, de la misma dimensión que ya lo ha hecho tanto Torrenueva como, sobre todo, el pasado sábado por la mañana, el alcalde de Santa Cruz de Mudela, que es, como aquí se ha comentado, a quien más le puede afectar en cuanto a número de metros cuadrados, en cuanto a superficie. No olvidemos tampoco, y lo traigo colateralmente, el principio de conectividad, o sea, el que te pille fuera del término municipal tuyo no te deja de afectar al tuyo. Hay una interconexión natural que es... La movilización de Valdepeñas y lo que Valdepeñas hizo en favor, entre comillas, y que a lo mejor no es utilizarlo como favor, pero la movilización de Valdepeñas y cómo Valdepeñas se implicó en todos los aspectos con el tema de matamulas y retamulas y tal, que era Torrenueva, o sea, no, ahí estaba. ¿Por qué? Porque había un periodo de lo que es la colectividad, porque afectaba al agua, afectaba al espacio, afectaba a todo. La cita de Ecologistas en Acción, por cierto, en un acto informativo que va a estar coordinado por el secretario de Organización de Izquierda Unida en Valdepeñas, quizá no sé si nos estemos equivocando al mezclar ecología y política, vamos a verlo. La cita es el sábado próximo, día 22, a las 20 horas en el auditorio Francisco Nieva. En una cita similar, en una cita idéntica, en Santa Cruz de Mudela, la Casa de Cultura, el alcalde hizo actos de presencia y él solo se metió en un jardín con todo tipo de flora. El concejal de Medio Ambiente... ¿Va a ir a la cita? Bien, pues mira, o sea, yo no voy a ir a la cita, porque vamos a andar con medias tintas, voy a ir a la cita, pero invito a la cita, o sea, creo que la gente que va, no, a ver, creo que decir, Florán, Sarrión y Pepe Guzmán, dentro de lo que es el ecologismo de la provincia, el ecologismo de la provincia y la gente se mueve en la provincia y tal, tienen la suficiente solvencia porque cualquier ciudadano que quiera escuchar sobre ecologismo y sobre esto, tienen muchísima solvencia. Y termino. La pena es que, por ejemplo, Eugenia Prieto, que era la coordinadora de Medio Ambiente de Izquierda Unida en aquella época, ya no está porque, como mucha gente, se hizo que no estuvieran. Entonces, también invitaría por la solvencia que tenía esa pena.
Yo creo que deberías, sí. Yo creo que te invitarían y estarías cómodo. Volvemos a lo de antes. Por favor, vamos acabando. No, de la hora. Hay unas declaraciones que las tengo por aquí. Gregorio, una cuestión. ¿Tú crees que el tema es puramente ecologista? Es decir, vuelvo a decir lo que he dicho al principio. El ecologismo es local, es regional, nacional, mundial. No, yo creo... ecología. No, claro, porque quiero decirte, si el tema es por pura ecología, que aparten los móviles, que no vean televisión, que no cojan un coche eléctrico, pero el móvil en el bolsillo. Claro, que no cojan un coche eléctrico, que la energía eléctrica, bueno, pues que enciendan una vela. Es decir, vamos, placos solares tampoco. Claro, vamos. Yo creo que tenemos que empezar a ser, la humanidad serios ante algunas cuestiones. Todo el mundo queremos vivir mejor y con mejor medio ambiente, evidentemente. Yo creo que pero hablar en negativo, porque es ecologista, este tema, creo que se equivoca. Bueno, mi opinión personal. Pero eso es la opción que ha decidido cómo enfocar el tema. O sea, había una opción política que ha decidido enfocar el tema desde el punto de vista ecologista, que yo respeto, y además, claro, insisto, desde el punto de vista ecologista, la gente que viene, los ponentes, es de la gente más solvente para escuchar, ¿no? Y por otro lado, lo que me decía, tampoco me sorprende, es decir, yo unas declaraciones, de las primeras declaraciones que se hacía desde Unidas por Valdepeñas, decía que espera conocer el proyecto porque cuanta más información tenga, mejor, y luego continúa que se está trabajando codo a codo con las organizaciones ecologistas, y si no compensa o desestabiliza ecológicamente, estaremos estando en las concentraciones y en las pancartas. Es decir, bueno, pues si su opción era estar en las concentraciones y en las pancartas, pues blanco y en botella. Ángel Luis Rivas, epílogo a esta ecotertulia y agrotertulia. Hace unos días estaba yo con unas de mis investigaciones, mis estudios y cosas así. Bueno, de memoria, pues me fui a buscar este libro a una estantería. Tzvetan Todorov, Los enemigos íntimos de la democracia. Todorov se murió en 2017, era un tío fantástico. Yo le recomendaría a la gente, a los sedicentes socialdemócratas, que se lo lean todo lo que puedan, porque él se autocualificaba de alguna manera, en cierta medida, socialdemócrata. Tiene una buena cantidad de libros. Él era sobre todo lingüista y especialista en semántica. El espíritu de la ilustración, libros fantásticos. La vida en común, libros sobre antropología. El hombre desplazado, era un búlgaro que escapó de la dictadura comunista. Y el miedo el vierbo a los bárbaros, y una buena cantidad más. Y en Los enemigos íntimos de la democracia, que es un estupendo, dice en un párrafo: la democracia se caracteriza no solo por cómo se instituye el poder y por la finalidad de su acción, sino también por cómo se ejerce. En este caso la palabra clave es pluralismo, ya que se considera que no deben confiarse todos los poderes, por legítimos que sean, a las mismas personas, ni deben concentrarse en las mismas instituciones. Es fundamental que el Poder Judicial no esté sometido al poder político, en el que se reúnen los poderes ejecutivo y legislativo, sino que pueda juzgar con total independencia. Lo mismo sucede con el poder de los medios de comunicación, el más reciente, que no debe estar al servicio exclusivo del gobierno, sino mantenerse plural. La economía, que depende de los bienes privados, conserva su autonomía respecto del poder político, que a su vez no se convierte en simple instrumento al servicio de los intereses económicos de algunos magnates. Así, la voluntad del pueblo tropieza con un límite de otro orden. Para evitar que sufra los efectos de una emoción pasajera o de una hábil manipulación de la opinión, debe ajustarse a los grandes principios definidos tras una madura reflexión y consignados en la Constitución del país, o simplemente heredados de la sabiduría popular. Tzvetan Todorov, Los enemigos íntimos de la democracia. Galaxia Gutenberg. Pues amén. Vamos a dejar aquí esta tertulia de actualidad. Le vamos a aplazar a dentro de 7 días con lo que quiere que no se pare de aquí a entonces la escena tanto local como regional como general. Hasta entonces, un fortísimo abrazo.